Con el propósito de garantizar el aprovechamiento de este curso, se recomienda haber completado los cursos anteriores de Moldeo Universal. MU1, Introducción. MU2, Fundamentos. MU3, Moldeo con gráficas. MU4, Morfología de materiales. MU5, La prensa. MU6, Unidad de inyección. MU7, Enfriamiento. MU8, Reología. MU9, Velocidad de inyección. MU10, Balance del llenado. Recuerde que su objetivo debe ser identificar las necesidades de su proceso y atender esas necesidades con soluciones bien pensadas. Moldeo Universal es una disciplina que promueve una estructura de eventos organizados. Una vez más, recuerde que antes de hacer un laboratorio de moldeo universal, debe efectuar el moldeo desde el escritorio. Todo equipo auxiliar debe estar propiamente instalado y operando. Las temperaturas ya se alcanzaron, tales como temperatura del agua, perfil de temperatura del barril de inyección y su correspondiente temperatura del fundido, zonas de calor si el molde es con colada caliente, etc. Los ajustes del barril han sido programados como posición de plastificación y transferencia, descompresión, velocidad de plastificación, etc. La punta de la boquilla nozzle tip adecuada fue instalada. La fuerza de cierre requerida fue ajustada. La apertura de las platinas, sus movimientos, velocidades y la protección del molde fueron cuidadosamente y precisamente ajustados. El tiempo de enfriamiento extendido fue programado. Recuerde que este se ajusta más grande de lo requerido para evitar que entorpezca la determinación de otros parámetros que se ajustan anteriormente. Este será optimizado al final. La velocidad de inyección ideal ha sido determinada, ajustada y se está llenando sobre un 95% del llenado requerido por el molde. La presión límite de inyección ha sido determinada y ajustada. La etapa de empaque continúa apagada. Ha verificado y ha corregido el balance del llenado. Importante, solamente personal cualificado que entiende la funcionalidad del equipo y se ha leído los manuales operacionales de los equipos debe operar y o hacer ajustes a los mismos. En este curso se hablará de repaso, transferencia, empaque, endurecimiento de bebederos y colchón, determinación de la presión de empaque, determinación del tiempo de empaque, resumen de parámetros, repaso, transferencia, empaque, endurecimiento de bebederos y colchón. Transferencia. La transferencia es quien termina la etapa de inyección. Una vez la unidad de inyección llena cerca del 95%, termina la etapa de llenado por inyección y se inicia la próxima etapa, empaque. Empaque, hold en inglés. En esta etapa, el tornillo actúa como un pistón, comprimiendo las cavidades hasta llenar el remanente que no pudo llenar en la etapa de inyección. La etapa de empaque es conocida como la etapa de control de presión. Durante el empaque, controlamos la presión para conseguir el peso adecuado de las piezas moldeadas, o lo que los moldeadores universales llamamos dimensiones de masa. Recuerde que las dimensiones de masa son aquellas que son únicamente funciones de la cantidad de material y no se deben confundir con las dimensiones que son efectos del encogimiento. Manipulando la presión de compactación, se garantizan las dimensiones, que son funciones de la cantidad de material. El parámetro de empaque de máquina es la presión de empaque hidráulica y el parámetro de empaque universal es la presión de empaque plástica. Endurecimiento de bebederos. Una vez las piezas son empacadas, el fundido se sostiene hasta que el material en los bebederos se solidifica, creando un tapón que retiene el fundido dentro de las cavidades. El parámetro que controla el endurecimiento de los bebederos es el tiempo de empaque y su unidad es en segundos. ¿Cómo es que algunos controles de máquina dividen el empaque en dos? Empaque y sostén, pack and hold en inglés. Estos separan la etapa de control de presión y el endurecimiento de los bebederos. En adición a la presión y el tiempo, consideran la velocidad de empaque. ¿Cómo es que Moldeo Universal
no considera el sostén. Si lo consideramos, solo que no lo dividimos. Creemos que el tiempo de empaque es 1 y se inicia cuando termina la inyección y culmina cuando se solidifican los bebederos. ¿Cómo es que moldeo universal no considera la velocidad de empaque? Para los moldeadores universales, el empaque es la etapa de control de presión y la velocidad es un resultado, ya que es imposible simultáneamente controlar ambos, presión y velocidad del fundido. ¿Qué hacemos con máquinas que llegaron provistas con ambas, empaque y sostén? Si es posible, apáguele una de ellas o ajuste el tiempo de esa etapa secundaria igual a 0. ¿Debo utilizar múltiples presiones de empaque? Nosotros recomendamos una sola presión. Ahora, hay moldes viejos que requieren de una segunda presión. Por ejemplo, una primera presión de empaque para garantizar dimensiones de masa y una segunda presión para garantizar el desmolde de la colada. Por lo regular, la última parte que se solidifica en el molde es la colada. Y aunque nosotros no moldeamos colada, es posible que se requiera empacarlas para garantizar su desmolde. El colchón, cushion en inglés. El colchón o cojín es el poquito de plástico que siempre sobra enfrente del tornillo después del empaque. ¿Puede el colchón ser igual a 0? Sí puede. Ahora inutilizará la etapa de empaque y consecuentemente no tendrá control de las dimensiones de masa. El colchón debe existir siempre. Determinación de la presión de empaque. La presión de empaque se determina aumentando la presión de empaque hidráulica o del fundido hasta que las cavidades estén completamente llenas o al peso deseado. Paso número 1. Antes de efectuar esta parte del laboratorio, debe ajustar el tiempo de empaque a un valor mayor al requerido. Por ejemplo, considere la mitad del tiempo de enfriamiento extendido que ha utilizado en los laboratorios anteriores. ¿Por qué un tiempo tan exagerado? En esta parte del experimento debemos garantizar endurecimiento de bebederos, gate freeze. Más adelante optimizaremos el tiempo de empaque. Paso número 2. Anota un tiempo de enfriamiento igual a la diferencia entre el tiempo de enfriamiento extendido y el tiempo de empaque. Note que la suma entre el tiempo de empaque y el tiempo de enfriamiento será igual al tiempo de enfriamiento extendido. Por ejemplo, un laboratorio donde el tiempo de enfriamiento extendido es igual a 12 segundos. Para garantizar endurecimiento de bebederos, se consideró utilizar la mitad del tiempo de enfriamiento extendido. Resultado, tiempo de empaque es igual a 6 segundos y el tiempo de enfriamiento es igual a 6 segundos. Importante, siempre garantice que el tiempo de enfriamiento sea mayor que el tiempo de plastificación. ¿Por qué garantizar un tiempo de enfriamiento mayor que el de plastificación y cómo afecta esto el laboratorio? Se explicó en cursos anteriores que cuando expira el tiempo de enfriamiento, el permiso de abrir el molde será únicamente permitido si la plastificación terminó. En otras palabras, el molde se quedará cerrado hasta que se complete la plastificación, sin importar que expire el tiempo de enfriamiento. Consecuentemente, el tiempo de enfriamiento se extenderá y dependiendo de la inyectora, es posible que usted no se entere. Paso número 3. Haga un estudio de peso de piezas a distintas presiones de empaque. Inicie el experimento con una presión menor de la requerida. Por ejemplo, comience con un 10% de la presión de inyección adquirida al momento de la transferencia. Luego, incremente la presión hasta que consiga piezas completamente llenas o al peso deseado. Tome 2 o 3 muestras por presión y promedie el peso a cada presión. Tabule la data y grafique el peso de partes contra la presión de empaque. Solo pese las partes moldeadas sin la colada. La gráfica revela que la presión dejó de contribuir al peso de las partes después de 1000 psi de presión de empaque. Paso número 4. Seleccione una presión donde el peso sea relativamente constante. En este ejemplo, se seleccionó una presión de empaque mínima de 10.050 psi hidráulico, parámetro de máquina. Lo normal sería seleccionar un rango de presión, por ejemplo, de 1050 a 1150 psi.
Paso número 5. Una vez seleccione su rango de presión de empaque, conviértalos a parámetros del molde o universales. En este ejemplo, la unidad de inyección utilizada tenía una razón de intensificación de 12.2 y sus parámetros universales correspondientes se obtendrían: presión de empaque universal es igual a la presión hidráulica por la razón de intensificación. Entonces toma las presiones máximas y mínimas y promedio de empaque hidráulico y las convierte a sus correspondientes parámetros universales. Notas: aunque el objetivo sea dimensiones y no peso, en estos momentos se debe trabajar con el peso de las cavidades. Después del desmolde, las piezas sufrirán múltiples cambios de dimensiones por encogimiento. Solo pese las partes moldeadas sin la colada. En cada experimento, verifique que la posición al final del empaque no sea igual a 0. Evite abrir el molde o forzar el fundido a que se cuele a espacios indeseados a consecuencia de presión excesiva. Una forma fácil de descubrir si la presión es excesiva es fijándose en la gráfica de presión contra peso de parte. En la gráfica, después de los 1200 psi, se inició una nueva tendencia, indicando que el molde se está abriendo o plástico se está colando. ¿Qué se hace si el colchón alcanza 0? Asumiendo que no hay defecto en la unidad de inyección, como la anilla check ring filtrando, incremente el volumen y la posición de plastificación. Aumente hasta que la posición final después del empaque sea mayor de 0. Siempre garantice que el tiempo de enfriamiento sea mayor que el tiempo de plastificación. Determinación del tiempo de empaque. El tiempo de empaque se determina con la prueba de endurecimiento de bebederos, gate freeze. Mientras el bebedero esté líquido, la presión de empaque mantiene el fundido en la cavidad. Una vez que el bebedero se endurece, el fundido no puede escaparse, aun cuando la presión de empaque sea eliminada. Paso número 1. Ajuste la presión de empaque encontrada. Paso número 2. Sin cambiar la presión de empaque encontrada, en intervalos, disminuya el tiempo de empaque hasta que el peso de las piezas comience a disminuir a causa de bebederos blandos, incapaces de retener el fundido comprimido dentro de las cavidades. Con el propósito de mantener un ciclo total constante, la suma del tiempo de enfriamiento y el tiempo de empaque debe mantenerse constante. Por cada intervalo de tiempo que se le resta el tiempo de empaque, se le debe sumar la misma cantidad al tiempo de enfriamiento. Paso número 3. Tabule los tiempos con sus correspondientes pesos totales de las partes obtenidas. Y haga una gráfica de peso de las partes contra tiempo de empaque. Aunque la columna de tiempo de enfriamiento no es graficada, inclúyala. Le ayudará durante la entrada de tiempos del experimento. Notas: por cada ajuste de tiempo de empaque, tome de 2 a 3 muestras y promedie el peso de las piezas. Solamente tome el peso de las partes moldeadas sin la colada. Siempre garantice que el tiempo de enfriamiento sea mayor que el tiempo de plastificación. Paso número 4. En la gráfica, encuentra el tiempo donde el peso de las partes empezó a disminuir. Claramente se observa que se requerirán tiempos de empaque mayores de 4.5 segundos para garantizar endurecimiento de bebederos. El rango de tiempo de empaque seleccionado en este ejemplo es de 4.75 a 5 segundos. Resumen de parámetros. Una vez completada la determinación de parámetros del empaque, resúmalos. Tiempo de empaque determinado y su rango operacional. Presión de empaque, parámetro universal y de máquina determinada y su rango operacional. Tiempo de enfriamiento extendido remanente. Volumen y posición de plastificación. Colchón o posición final del tornillo después del empaque y su rango operacional. Finalmente verifique que se ha programado el control de la máquina con los parámetros de empaque determinados. ¿Esto funciona de igual manera en moldes con colada caliente? Correcto. Aún con colada caliente, se tiene que garantizar endurecimiento de bebederos. ¿Y en moldes con colada caliente que adicionan válvulas de cierre en los bebederos?
valve gates. El concepto es igual. Ahora se debe garantizar que el cierre de las válvulas ocurra cuando se cumpla el tiempo de empaque programado. Características mecánicas de los materiales que deben considerar durante el empaque. Materiales amorfos. Problemas de sobreempaque dado a que tienen bajo encogimiento. Problemas con rebaba. Roturas durante el desmolde. La transición de fundido pastoso a sólido es paulatino. Materiales semicristalinos. Problemas de empaque incompleto, dado a que tienen alto encogimiento, hundimientos y huecos, desmolde fácil. La transición de fundido líquido a sólido es repentino. Durante la etapa de empaque, garantizamos las medidas que son función de masa. No trate de corregir medidas térmicas en el laboratorio de empaque. Ejercicio 1. 2 experimentos con un mismo molde. El primero se inyectó y se empacó con un material amorfo, poliestireno, y el segundo con un material semicristalino, nilón. El tiempo de empaque debió ser mayor con el material amorfo o el semicristalino. El material amorfo tomó más tiempo de empaque, 6.5 segundos. Vea las gráficas. Con el material semicristalino, se redujo el tiempo de empaque a 1 segundo y no se observó endurecimiento de bebederos. Se presume que la transición de fundido a sólido de los bebederos sea repentina con los semicristalinos y paulatina con los amorfos. Ejercicio 2. 2 experimentos con un mismo molde. El primero se inyectó y se empacó con un material amorfo, poliestireno, y el segundo con un material semicristalino, nilón. La presión de empaque debió ser mayor con el material amorfo o el semicristalino. El material amorfo requirió mayor presión de empaque, sobre 155 psi, para que el peso de las partes dejara de aumentar. Vea las gráficas. Con el material semicristalino se requirió sobre 50 psi para lograr que el peso dejara de aumentar. Se presume que el empaque de un fundido líquido, semicristalino, requiere menores esfuerzos que el empaque de un fundido pastoso, como el amorfo. Repasemos.